Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues muy contento porque vamos avanzando en este estudio de el conflicto entre el bien y el mal, y estamos comenzando una nueva semana que el Señor en su misericordia nos da la oportunidad de comenzar, y nos proyectamos hacia el futuro porque es una nueva oportunidad que Dios nos da de realizar nuestras actividades, de hacer nuestros quehaceres. Son 6 días que nos da para nosotros, y pues uno, que fue el día de ayer, que es única y exclusivamente para Él. Y pues esta semana estudiaremos la lección titulada El fundamento del gobierno de Dios. Y para hoy, domingo 26 de mayo, tenemos la lección que se titula El santuario y la ley. Y pues antes de comenzar el estudio de este día, vamos a tener una palabra de oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Padre y eterno Dios, porque tú en tu inmensa misericordia nos has dado la vida, la salud y la oportunidad, oh Dios, de comenzar una nueva semana. Señor, en este momento no quiero dejarlo pasar, porque quiero orar por mis hermanos que están enfermos, que están pasando por una situación difícil. Y tú sabes que en este momento en específico quiero elevar mi oración por 2 hermanas muy queridas de aquí de la iglesia de Valencia a la que yo asisto, por la hermana Rosita Bau y por la hermana Pepi Plaza. Tú sabes que están delicaditas de salud, que las queremos, que las apreciamos mucho en la iglesia, y que por eso elevamos todos nuestra oración por su salud y su recuperación. Amante Padre, en este momento vamos a iniciar nuestro estudio de la lección de tu palabra, y por eso rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro maestro y nuestro instructor en este momento, que nos ayude a entender y que nos capacite para poner en práctica lo que aprendemos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y el versículo 19 dice de la siguiente manera: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En Éxodo capítulo 25, versículo 16 dice: Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. En Éxodo 31, 18 dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Apocalipsis 12:17, texto típico adventista del séptimo día, dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo que nos deja muy en claro estos textos es el hecho de que los 10 mandamientos de Dios, de su ley moral, estaban dentro del arca del testimonio. Por eso se les llama el arca del testimonio o el arca del pacto, porque Dios llama a estas 2 tablas las tablas del testimonio, o sea, son testigos, pero también las llama el pacto. Por eso también el arca se llama el arca del pacto, porque Dios llama a estas 2 tablas de la ley moral, las llama tablas del testimonio o el pacto de Dios. Así que esos 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto, y estaban allí para nosotros, porque es el fundamento del gobierno de Dios, es sobre lo que se basa el juicio. El juicio se basa en la ley de Dios, así como un juicio humano se basa en la constitución, en el cúmulo de leyes de ese país.
ya sea los que estamos en España, en las leyes de España, los que viven en Colombia, las leyes de Colombia, los que viven en México, las leyes de México, y así cada uno en el país en el que vive debe vivir acorde con las leyes de ese país, y si comete algún delito, su juicio se hace en base a ese cúmulo de leyes que en la mayoría de los países democráticos o en todos los países democráticos se le conoce como la constitución política del país. Pues en el día de expiación, ese día era un día de juicio, era un día en el que se estaban separando los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, se estaba limpiando el pecado del pueblo de Dios, se estaba mirando detenidamente quién había sido un verdadero israelita, quién era un verdadero israelita y quién no. Por eso en Levítico 16 y en el capítulo 23 también habla de que los que no afligieran su alma en ese día eran expulsados, eran quitados del pueblo de Dios, porque eso indicaba que no era un verdadero israelita, que no estaba participando de lo que el pueblo necesitaba participar en ese día. Así que el día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel entonces se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante una actitud de arrepentimiento, de autoexamen, de abstención del trabajo. Es decir, debían estar estrictamente concentrados y en la actitud correcta específicas para ese día. Solo en ese día el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación, que en términos más entendibles realizaba, por decir así, la limpieza de todos los pecados que se habían cometido durante todo un año. Y esos pecados debían ser sacados del pueblo. Por eso el pueblo debía estar en esa actitud. Era un acto de juicio, porque se estaba declarando como inocente al pueblo de esos pecados. Dentro del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo donde se hacía el día de la expiación, o se hacía el día de la purificación del santuario, dentro del arca que estaba allí en el lugar santísimo estaban los 10 mandamientos de Dios, que estaban escritas en tablas de piedra. La cubierta de esa arca era una cubierta que estaba hecha toda en oro macizo, con 2 ángeles a los extremos, según la descripción de Éxodo. Eran ángeles que tenían las alas extendidas por encima y sus rostros miraban hacia abajo. Miraban hacia abajo, primero, en un acto de reverencia, porque en medio de esos 2 querubines se presentaba la santa Shekinah, es decir, la presencia de la gloria de Dios. Así que estaban así en esa posición porque era la posición de respeto y reverencia delante del Creador. Segundo, estaban en esa posición porque estos querubines cubrían o protegían algo importante, miraban hacia el fundamento del gobierno de Dios, que era la base de su juicio, era la ley de los 10 mandamientos. Es decir, esos 2 querubines eran los protectores, los custodios de la ley de Dios. Dato importante, Satanás era uno de esos querubines. Ezequiel en el capítulo 28 lo llama el querubín grande cubridor. Es decir, es una referencia específica a estos querubines que cubrían el arca. Lo que significa que Satanás era uno de esos ángeles cubridores que estaban ante la misma presencia de Dios y eran los custodios de la ley de Jehová, allí en el santuario celestial, en el arca del pacto. La cubierta de oro, esta cubierta de oro de la que estamos hablando, se llamaba el propiciatorio, donde se rociaba la sangre que se utilizaba para la purificación del santuario. Cada sacrificio ofrecido revelaba la gran misericordia de Dios para con los seres pecadores
Pero en el día de expiación muestra que el pecado es recordado hasta el día del juicio. Es decir, cuando nosotros confesamos un pecado, Dios quita ese pecado de nosotros. Y ese pecado, a través de la sangre de Cristo, es transferido al santuario celestial. Por eso el santuario celestial debía ser purificado. Esa purificación, como estudiamos, comenzó en 1844. Porque todos los pecados confesados eran introducidos en el santuario celestial como registro de que la sangre de Cristo se ponía como garantía para el perdón de ese pecado. Ese pecado contaminaba, esos pecados contaminan el santuario celestial, pero quedan como registro. Ha sido quitado de mí, pero todavía se sigue recordando ese pecado hasta el día del juicio, hasta el día en que Dios abre los libros ante el universo y ante todo el universo se decide si tú o si yo fuimos verdaderos hijos de Dios, verdaderos adoradores. Y si esa confesión, ese arrepentimiento de nuestro pecado fue sincero de verdad o no. Así que alguna vez en un sermón se armó una polémica porque yo hice una pregunta. Bueno, hoy también la hice, ayer la hice en el repaso de la lección. No la voy a hacer ahora porque no pretendo generar una polémica. Pero en medio de esto comentábamos un texto muy interesante, y es que alguien me dijo, pero es que la Biblia dice que Dios quita nuestros pecados y los lanza al fondo de la mar y nunca los vuelve a recordar. Hay que tener cuidado cómo aplicamos los textos. Primero, eso que dice allí es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que es una figura retórica. Primero, un pecado no se puede lanzar al fondo del mar de forma literal. Es una forma retórica para indicar que esos pecados quedan fuera de nosotros y son lanzados tan lejos que ya no puede volver a nosotros, en teoría, porque han sido perdonados, y que ya Dios, cuando han sido totalmente perdonados, pues ya no se vuelve a acordar de ellos. Ahora, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que eso es una figura retórica, no es de manera literal, que lanza los pecados al fondo de la mar. Pues no tiene sentido, un pecado no se lanza literalmente al fondo de la mar. Segundo, tenemos que tener cuidado del momento en que Dios no se vuelve a acordar de esos pecados, porque ahí, en esa figura retórica, no está hecha para especificar exactamente qué proceso lleva ese pecado. No explica exactamente qué proceso lleva el perdón de ese pecado. Pero el santuario sí nos explica ese proceso, y ese proceso es que el pecado pasa de nosotros, se registra en el cielo, allí se sigue recordando ese pecado hasta el día del juicio. Y en el día del juicio investigador, que comenzó en 1844, cuando se pasa el registro de una persona, se trae a colación nuevamente ese pecado. Si se verifica que fue un verdadero creyente que de verdad confesó con sinceridad ese pecado y se apartó de él, entonces en ese momento la figura retórica se vuelve literal. Y se vuelve literal no en el sentido de que se lance al fondo de la mar, sino que Dios ya no se vuelve a acordar de ese pecado porque es sacado del santuario y es puesto sobre el verdadero instigador del pecado, que es Satanás. Y eso será algo que profundizaremos seguramente más adelante en la lección. Pero prosigamos. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios, pero también que cada uno de esos pecados es recordado en el cielo hasta el día del juicio. Y que realmente solo pueden ser eliminados mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado, y en el día del juicio, en el día de la expiación, como previamente lo estábamos viendo. Allí, en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se mezclan o se combinan de manera maravillosa.
En el Conflicto de los Siglos, en la página 486 y 87, dice: en el lugar santísimo del santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita por su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable, o sea, inmutable, de la ley de Dios. Cuando los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas, esa luz maravillosa que llegó acerca del santuario celestial, comprendieron allí la importancia de la ley de Dios. Vieron cuán inmutable, invariable y eterna es la ley de Dios, porque es el fundamento mismo del gobierno de Dios. Es un trasunto, es decir, es una... ¿qué sinónimo podríamos decir? Es como una expresión o una manifestación clara del carácter de Dios. Es un trasunto del carácter de Dios. Es una manifestación clara de lo que es el carácter de Dios. Razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminada en la cruz del Calvario, porque es eterna, como el mismo Dios y como su gobierno. Es el fundamento de su gobierno y una transcripción de su carácter. Y esas cosas todas son eternas, desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que no podía ser eliminada en la cruz. Por eso vieron en esto una evidencia clara de la eternidad, la vigencia de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que manda guardar el séptimo día sábado como día de reposo y día en el que reconocemos que Dios es nuestro Padre y Creador. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes para que podamos interiorizar este mensaje maravilloso de la lección del día de hoy, de la eternidad e inmutabilidad de la ley de Dios, que nos lo muestra y nos lo clarifica precisamente. Es esta visión, esta luz maravillosa que nos llega del santuario celestial, que mediante el Espíritu Santo y mediante una comunión íntima, estrecha y vital con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, y mediante el poder del Espíritu Santo, nosotros podamos ser hijos e hijas obedientes a Dios y a su santa ley. Mis queridos hermanos, quiero pedirles e invitarles para que compartan este video, para que compartan la palabra de Dios y estos videos del estudio de la lección con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar, con quienes los puedan compartir, para que difundamos la palabra del Señor. Que se suscriban al canal si no se han suscrito. Y pues obviamente, como siempre, nos ayudarían muchísimo si nos dejan sus comentarios aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué les ha parecido la lección? Si tienen alguna pregunta, alguna petición, todo lo que quieran dejar allí en la caja de los comentarios será bienvenido. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.